Libro Enciende tu cerebro de la doctora Caroline Leaf, capítulo número 7. Pensamiento, Dios y el cerebro de la física cuántica. Escritura principal. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Deuteronomio 30:19. Concepto científico vinculado. El proceso de pensar y elegir es la cosa más poderosa en el universo después de Dios, y es un don fenomenal de Dios para ser atesorado y usado apropiadamente. Los ingredientes básicos de la física cuántica son prestar atención, pensar y elegir, y las consecuencias. Como hemos explorado en capítulos anteriores, nuestra actividad mental, los pensamientos impulsados por el poder de los sentimientos, son los diseñadores del paisaje de nuestro cerebro. Pensar y elegir desempeñan un papel central en lo que Dios ideó que fuésemos. Al vincular el pensamiento, la elección y la ciencia, la teoría cuántica aparece como protagonista. El proceso de pensar y elegir es la cosa más poderosa en el universo después de Dios, y es un don fenomenal de Dios para ser atesorado y usado apropiadamente. Tres mundos diferentes. Existe el mundo sensorial, el de nuestros 5 sentidos. Está el mundo del electromagnetismo y el átomo, y está también el mundo cuántico subatómico. Este mundo cuántico desafió la percepción de los físicos en cuanto al tiempo lineal, el espacio ordenado y las realidades fijas, y puso de cabeza al mundo cartesiano newtoniano que ve a los seres humanos como máquinas con partes intercambiables. Este es el estilo de Dios. Justo cuando los humanos piensan que son súper inteligentes y lo saben todo, una gran cantidad de nueva información entra en la ecuación y cambia todo. En palabras de Max Planck, físico teórico alemán que ganó el premio Nobel en 1918 por originar la teoría cuántica, la ciencia progresa de funeral en funeral. La física cuántica es otra forma de admirar a Dios. La física cuántica es una manera de explicar cómo funcionan las cosas que componen los átomos y hace inteligible cómo funcionan las cosas más pequeñas de la naturaleza. Quantum significa energía y la física cuántica nos dice cómo funcionan las ondas electromagnéticas, como las ondas de luz y las partículas. La mecánica cuántica es el marco matemático utilizado para describir esta energía y cómo opera. Usando la física cuántica, los científicos pueden describir, predecir y cuantificar cómo elegimos entre una miriada de opciones. Esta es una manera de medir el libre albedrío de describirlo usando una fórmula matemática. En esencia, la física cuántica dice que 1. Tu conciencia afecta los comportamientos de las partículas subatómicas. 2. Las partículas se mueven hacia atrás y hacia adelante en el tiempo y aparecen en todos los lugares posibles a la vez. Y 3. El universo está conectado con transferencias de información que son más rápidas que la luz. La física cuántica alineada con la escritura. La teoría cuántica convierte la concepción científica de los humanos de ser meros engranajes en una máquina mecánica gigantesca a ser agentes libre pensadores cuyas elecciones conscientes afectan al mundo físico. Esto se llama efecto observador. El observador determina la dirección en la que las posibilidades pueden colapsar. En el universo cuántico, cuando nosotros, los observadores, influimos en los fenómenos, el espacio y el tiempo, transformamos las posibilidades en realidades. La mente modifica la materia. Aquí está una manera simple de entender este efecto observador. Cada día que vas a través de los acontecimientos y las circunstancias de la vida, te enfrentas a una multitud de posibilidades para elegir, desde qué ponerte en la mañana hasta cómo vas a reaccionar al correo electrónico que acabas de recibir.
Hay un sinfín de opciones posibles que puedes hacer en cualquier momento del tiempo, pero eres tú, con tu habilidad para pensar, quien dirige la elección. Así que limitas todas las probabilidades a una opción: huevos para el desayuno. No me molestará el tono de este correo electrónico. Hoy no diré no puedo. Así que cuando eliges, limitas la probabilidad a una realidad. Satanás, el padre de la mentira, Juan 8:44, vendrá a ti con 1000 probabilidades negativas, pero siempre debes recordar que una probabilidad no tiene poder. Solo se convierte en poderosa cuando crees la mentira y reduce la probabilidad a una realidad. Así es como nace el mal. Libre albedrío, un ingrediente básico de la física cuántica. La física cuántica tiene como ingredientes básicos el libre albedrío, la atención dirigida como resultado de una elección y los efectos y consecuencias de esas elecciones. Por ejemplo, Proverbios 4:20-27 dice que si dirigimos nuestra atención a la palabra de Dios, alinearemos nuestro pensamiento y las decisiones posteriores con Dios, y el resultado será sanidad y salud. Así, un acto intencional como decidir atender las palabras de Dios, escucharlas, memorizarlas, producirá el efecto salutífero en toda tu carne. Deuteronomio 30:19. Puede ser evaluado de la misma manera. Te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Las opciones: eliges pues la vida. Evalúas intencionalmente las opciones y eliges tu reacción, para que vivan tú y tus descendientes, que es la consecuencia de tu elección intencional. Vamos a aplicar los ingredientes básicos de la física cuántica: prestar atención, pensar y elegir y consecuencia. 1. Información. Recibes una llamada de la oficina de tu médico que te dice que los resultados de tu análisis de sangre están listos y te pide que lo llames tan pronto como sea posible. 2. Pensamientos. Diversos pensamientos están girando alrededor de tu cabeza. La opción 1 es temor. Dijeron lo más pronto posible. ¿Significa esto malas noticias? ¿Qué pasa si tengo? Y así continúa hasta la planificación de las canciones para tu funeral. La opción 2 es la negación. Esto es rutinario, voy a llamar cuando tenga tiempo. Y la tercera opción es la confianza. Tengo fe en que esto será una buena noticia, no me conmueve ningún informe médico. 3. Elección. Eliges una opción. Por ejemplo, si eliges el temor, tu cerebro responde conectando el pensamiento estoy enfermo y vives en este pensamiento. 4. Consecuencia. De repente te sientes enfermo y estás seguro de que estás muriendo. 5. Nueva consecuencia. Llamas al médico, tus resultados están bien y de repente te sientes bien y tal vez un poco tonto. Así que tu cerebro se convierte en aquello en lo que estás enfocado. El cuerpo lleva a cabo la voluntad del espíritu y el alma. Y aquello en lo que tu cerebro se ha convertido produce lo que dices y haces y cómo te sientes física y mentalmente. La abuela de las definiciones. La física cuántica tiene múltiples definiciones, pero la formulación original de Copenhague de la teoría cuántica hecha por Niels Bohr de la Universidad de Copenhague en 1927 es considerada la abuela de las definiciones. Afirma que las elecciones libres hechas por sujetos humanos son una variable subjetivamente controlable, lo que simplemente significa que tú controlas tus elecciones. La mecánica cuántica puede usarse para probar que pensar y elegir son reales y mensurables. La forma en que experimentas tus sentimientos, la forma en que interactúas con tus pensamientos y el tipo de atención que les das cambiará el funcionamiento de tu cerebro. Si aplicas este principio, puedes liberarte de pensamientos y acciones destructivas y cambiar los malos hábitos para bien. Efecto xenón cuántico. Me encanta la física cuántica, pero el principio de ella que realmente me llamó la atención se llama el efecto xenón cuántico, EZC. El EZC es el esfuerzo repetido que hace que el aprendizaje ocurra. Cuando repasas algo una y otra vez, leyéndolo, pensando en ella, escribiéndolo y luego repitiéndolo, este proceso profundiza tu conocimiento y tu entendimiento y diriges tu atención y haces crecer tus células nerviosas. Las neuronas en tu cerebro se alinean y disparan juntas porque están disparando una sinapsis tras otra.
lo que hace que surja la expresión genética y que las sinapsis y las proteínas sean más fuertes. Los cambios en tu cerebro causados por este enfoque profundo, repetido, intelectualmente dirigido puede ser visto con técnicas de imágenes cerebrales. En esencia, el EZC estipula que tu cerebro se convierte en aquello en lo que te enfocas y en cómo te enfocas. Así que la consecuencia es el cambio estructural en el cerebro que produce el comportamiento porque operamos a partir de lo que hemos construido en nuestro cerebro. Elegir prestar atención selectiva y centrarte en lo que estás reuniendo a través de tus 5 sentidos actúa sobre la estructura física del cerebro, amplificando la actividad en circuitos cerebrales particulares. En mi investigación y práctica clínica he entrenado a maestros y estudiantes en cuanto a cómo dirigir su atención de una manera sistemática, organizada, lógica, que siga al cerebro cuando construye el pensamiento. Esto requirió reunir la información relevante, leyéndola una y otra vez, pensando en ella una y otra vez, escribiéndola, revisándola toda otra vez para ver la precisión, enseñándola en voz alta y aplicándola. Yo digo que estos son mis 5 pasos del proceso de aprendizaje Enciende tu cerebro. En mi investigación doctoral, mi grupo de control fue la tendencia académica histórica de la escuela, que utilizaba la intervención de habilidades básicas de estudio y un enfoque tradicional de la enseñanza y el aprendizaje. Una vez que presenté mi proceso de aprendizaje, Enciende tu cerebro a un grupo de estudiantes, su tendencia académica mejoró de manera significativa. Los resultados mostraron una mejora de 35 a 70% en el desempeño metacognitivo y cognitivo medido por los resultados académicos en 4 asignaturas: inglés, matemáticas, historia y ciencias. Estos estudiantes habían desarrollado la actitud de que la persistencia y el trabajo duro lograrían un resultado final y que estirarse y desafiar sus mentes es lo que lograría el cambio. Aprendieron la ciencia subyacente en sus sesiones conmigo y aplicaron las lecciones en sus estudios, y los resultados hablaron por sí mismos. Este era esencialmente el efecto xenón cuántico en acción, el cual también he visto repetidamente en mi otra investigación. En las vidas de mis pacientes, en mis niños e incluso en mi propia vida, he trabajado exitosamente con clientes de tan solo 3 años y tan viejos como 78 años, un piloto que quería cambiar de profesión y convertirse en contador público. Parte de lo que enseñé a esos estudiantes en su primera sesión fue la comprensión de que la inteligencia se está desarrollando continuamente, así que ellos podían llegar a ser tan inteligentes como quisieran, basándose en cuánto usaran sus cerebros. Parte de esa sesión también incluía una introducción básica a cómo funciona el cerebro cuando aprendemos y cómo construir la memoria, incluyendo el concepto de neuroplasticidad. Un hecho importante que expliqué fue que ellos tenían el control del desarrollo de sus propios cerebros y que el trabajo duro y el retarse a sí mismos ayudaban a que el cerebro hiciera crecer más células cerebrales. Su motivación y su entusiasmo por asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje fueron extraordinarios. La doctora Carol Dweck, psicóloga e investigadora de la Universidad de Stanford, halló resultados similares. Ella encontró que los estudiantes que creían que la inteligencia puede crecer tenían puntajes en matemáticas en aumento. Aquellos que creían que la inteligencia estaba fija experimentaron una disminución en sus puntajes de matemáticas. Entonces comparó a un grupo de estudiantes que fueron entrenados en habilidades básicas de estudio con otro grupo al que les fue dicho cómo crecen sus cerebros en respuesta a la novedad y al desafío. Al final del semestre, los que tenían el enfoque de la mini neurociencia tuvieron calificaciones en matemáticas significativamente mejores que el otro grupo. La ley del entrelazamiento. La ley del entrelazamiento en la física cuántica establece que la relación es la característica definitoria de todo en el espacio y el tiempo debido a la naturaleza generalizada del entrelazamiento de partículas atómicas. La relación es independiente de la distancia y no requiere ningún enlace físico. Todo el mundo está vinculado y todos nos afectamos mutuamente. La ley del entrelazamiento tiene una correlación bíblica. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Romanos 12:5. Si no estás haciendo lo que Dios ideó que hicieras al ponerte en esta tierra, tu sentido divino
de propósito, Eclesiastés 3:11, entonces, aunque no me conozcas, todavía estás afectando mi vida. Todos somos partes de Dios, por lo que esta interconexión no es sorprendente. Tus intenciones, tus oraciones y tus palabras hacia los demás tendrán impacto debido a esta ley. Vemos esto en las Escrituras. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. De hecho, estamos tan entrelazados que nuestras intenciones alteran no solo nuestras propias moléculas de ADN, sino también las moléculas de ADN de otros. Un experimento ingenioso creado por la Fundación HeartMath determinó que la emoción positiva genuina, reflejada por una medida llamada variabilidad de la frecuencia cardíaca, dirigida con intencionalidad hacia alguien, realmente cambió la forma en que la cadena de ADN de doble hélice se enrolla y se desenrolla. Y esto se aplica tanto a las emociones positivas como a las negativas y a las intenciones. Otras investigaciones muestran que incluso 30 segundos por día de intención sincera directa alterará no solo tu propio destino, sino que afectará las vidas de otros en esta generación y las próximas 3 por lo menos. Mira la historia de la mujer en Mateo 9, 20, 22, que sangró durante 12 años. Estaba tan desesperada por su sanidad que cuando oyó hablar del hombre llamado Jesús que sanaba, comenzó a dirigir sus intenciones con cada pedazo de información que recibía, construyendo y acumulando en su mente un pensamiento físico de su curación y creyendo en su curación. En efecto, ella estaba aplicando Génesis 11:6 y Hebreos 11:1. De esa manera desarrolló su fe y se alineó con el poder sanador de Dios, y al hacerlo construyó un pensamiento de raíz, Proverbios 23:7, y actuó con él para recibir su sanidad. Ella reunió todas las probabilidades en una sola, la cual decía: si al menos logro tocar su mano, quedaré sana. Además, su enlazamiento con Dios, Colosenses 1:16, fue activado por su decisión de creer en su corazón y confesar con su boca. No hubo disonancia cognitiva en ella ese día, lo que significa que no estaba pensando en una cosa y confesando otra. La ciencia muestra la belleza de lo que sucede cuando nos alineamos con Dios. La ciencia es una manera en que Dios nos muestra que somos parte de Él, y cuando seguimos sus leyes cosechamos el beneficio. Creo sinceramente que mediante la aplicación de nuestra inteligencia, la cual puede ser desarrollada y entrenada, podemos llegar a ser extraordinariamente buenos en comprender cómo practicar la presencia de Dios. En particular, he llegado a un punto en el que la ciencia ha llevado mi relación con Dios a un nuevo nivel. Él se ha vuelto muy real y muy personal. A través de la ciencia, ves todo lo que Él ha hecho para mostrarse ante nosotros en cada manera posible. Estamos entrelazados en la vida de los otros y eso se refleja en la estructura del cerebro. Tenemos neuronas espejo que se encienden cuando vemos a alguien reír, llorar o tomar una taza de café. Giacomo Rizzolatti y su equipo fueron los primeros en descubrir estas neuronas espejo en 1995. A través de ellas literalmente encendemos la actividad en el cerebro sin utilizar realmente nuestros 5 sentidos a través del ciclo sensorial cognitivo normal. La empatía es la maravillosa habilidad dada por Dios para identificarse con las experiencias internas de otras personas y hacer que la comunicación sea más genuina y valiosa. Cuando nos identificamos, muchas regiones del cerebro colaboran además de las diminutas neuronas espejo. Hemos sido conectados para experimentar una poderosa compasión por los demás y esa compasión cruza los 3 mundos: sensorial, electromagnético y cuántico. Las partículas se comportan de una manera extraña, lo cual es otra razón por la que la oración funciona. La teoría cuántica llama al enlazamiento comportamiento extraño de las partículas. Por ejemplo, 2 partículas enredadas que se comportan como una incluso cuando están tan separadas. Los físicos llaman a este comportamiento no local, lo que significa que es físicamente imposible conocer la posición y el impulso de una partícula al mismo tiempo. Otra manera de decir esto es que no hay una dimensión espacio-tiempo. Sabemos que Dios opera fuera de la dimensión espacio-tiempo y sabemos que la oración también. Hay muchas historias de personas orando
unas por otras en diferentes lugares del planeta y experimentando el efecto de la oración. De hecho, hay muchos estudios documentados sobre el impacto de la oración en el mundo de la neurociencia, además de los millones de testimonios de cristianos por todo el mundo. Se realizó un experimento innovador que demostró que somos capaces de afectar la mente y el cerebro de otra persona, incluso cuando se han eliminado las señales sensoriales, los 5 sentidos, las señales electromagnéticas, las neuronas espejo y las actividades de la ínsula. Este impacto solo funcionó con meditadores que habían construido una relación entre sí, no los del grupo de control que no tenían una relación. En el experimento, los investigadores hicieron que 2 personas meditaran una junto a otra en una habitación blindada electrónicamente llamada jaula de Faraday. Luego las apartaron en 2 jaulas de Faraday separadas y mientras seguían meditando, los investigadores hacían brillar luz en el ojo de uno de los meditadores. La parte del cerebro que se iluminó en el cerebro de esa persona también se iluminó en el cerebro del otro meditador, a pesar de que no había ninguna conexión sensorial o electromagnética. La física clásica dice que esto solo puede funcionar si había un arreglo anterior, algo como si sucede esto, entonces eso pasará. Así que ninguna dimensión espacio-temporal parece violar nuestro sentido de causa y efecto en el espacio y el tiempo. Por ejemplo, si alguien necesita una cirugía de corazón, la misma se lleva a cabo y puede que sea exitosa o no. Sin embargo, un estudio mostró que los que se sometieron a esa cirugía de corazón y que tenían apoyo espiritual en forma de oración y apoyo social, mostraron una tasa de mortalidad un séptimo más que los que no la tenían. Otros investigadores encontraron que aquellos que asistían a la iglesia con regularidad y tenían una fe más fuerte tenían menos probabilidades de morir y tenían mejor salud en general. Hay más de 5.200 estudios que vinculan la oración intencional con la salud general y la longevidad. Los metaanálisis en diversas revistas médicas han compilado resultados que muestran que la oración intencional afecta significativamente la curación. El doctor David Levy, un neurocirujano practicante en California, ora por sus pacientes antes de operarlos y tiene resultados sorprendentes. La mayoría de sus pacientes quieren que él ore porque les demuestra que se preocupa más por su salud y por ellos como persona que un médico que no discute asuntos espirituales con sus pacientes. Me encanta lo que el doctor Levy dice acerca de cómo se acerca a las cirugías cerebrales potencialmente mortales y aterradoras que enfrentan sus pacientes. He estado en esta profesión un buen número de años y estoy íntimamente familiarizado con la mayoría de las nuevas terapias, dispositivos médicos y medicamentos que llegan al mercado. Muchos de ellos son ingeniosos y los uso normalmente en mi práctica. He consultado a varias empresas para desarrollar mejores dispositivos y he viajado por todo el mundo enseñando a otros a usarlos. Admiro y estoy agradecido por la tecnología médica moderna. Pero aunque la tecnología puede prolongar una vida o reducir el dolor, no siempre puede mejorar la vida. Mis experiencias me han convencido de que la espiritualidad es un elemento crucial para el bienestar de una persona en su conjunto. Además, si lo dejamos, Dios puede hacer cosas poderosas y sobrenaturales en nuestra vida cotidiana. Por eso empecé a invitar a Dios a mis consultas, exámenes y cirugías. Muchos se sorprenderían de que un neurocirujano, un hombre de ciencia, lógica y progreso humano, fuera tan fuerte creyente en Dios y en la intervención divina. Sin embargo, la experiencia ha sido nada menos que fenomenal. Este experimento destaca cómo nos impactamos mutuamente a través de nuestras intenciones y oraciones. Nuestras oraciones se impactan entre sí, pero también lo hacen las palabras negativas que hablamos sobre las personas con las que tenemos relaciones. Sin embargo, debemos recordar que la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Proverbios 26:2. La materia sigue haciéndose más y más pequeña. Hemos pasado de moléculas a átomos, a quarks, leptones y bosones, y ahora los físicos están proponiendo un concepto aún más pequeño llamado preones, como partículas minúsculas que componen los quarks. También están proponiendo una teoría de cuerdas que dice que los bloques fundamentales de la materia son pequeñas cuerdas vibrantes que son incluso más pequeñas que los preones. Un científico incluso describe los preones como trenzas entretejidas de espacio-tiempo. Si existen los preones, y creo que existen,
son inimaginablemente pequeños y tendrían que encajar dentro de un quark, que es actualmente la partícula de materia más pequeña conocida, con un tamaño de 0, y las cuerdas son aún más pequeñas. El pensamiento se mueve más rápido que la velocidad de la luz. Se ha observado que los electrones saltan de una órbita a otra sin pasar por el espacio intermedio y sin que haya transcurrido el tiempo. Los científicos dicen que nuestras señales de pensamiento también parecen moverse más rápido que la velocidad de la luz y en formas que la física clásica no puede explicar. ¿De qué otra manera puedes explicar el efecto que tenemos uno sobre el otro? Como alguien con una alguien con una actitud negativa afecta el modo en que te sientes. ¿Recuerdas las neuronas de espejo en el cerebro que reflejan las emociones del otro, facilitando la empatía sobre las que hablé algunos párrafos atrás? Estas señales que se pasan entre nosotros se componen de energía que se puede explicar, en este momento, de todos modos, en términos de física cuántica. Un vistazo al mundo espiritual. Estas observaciones también nos dan una visión del lado espiritual del mundo que está más allá del tiempo y el espacio. Podría explicar cómo, después de la resurrección, Jesús les apareció a 2 hombres en el camino de Emaús y más tarde esa misma noche, tan pronto como reconocieron quién era, de repente desapareció. Lucas 24:31. En algunos versículos más adelante en el Evangelio de Lucas, Jesús apareció repentinamente entre los discípulos y ellos pensaron que era un fantasma. Lucas 24:36-46. Más adelante, Felipe desaparece de repente después del bautismo del etíope. Hechos 8:28-40. Estos son todos los misterios que la física cuántica sugiere resolver, como si Dios nos estuviera trayendo con bellos y fascinantes conceptos para tratar de explicar estos misterios. La imprevisibilidad es la norma. La imprevisibilidad es la norma y por lo tanto requiere fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Vemos este concepto en el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es una desviación radical de la física clásica en la medida en que reemplaza la certeza dogmática por la ambigüedad. Por ejemplo, los seres humanos son vistos como observadores fuera del sistema, que ejercen un efecto que es impredecible. Y no solo los seres humanos son impredecibles, la imprevisibilidad alcanza hasta el nivel de los electrones y los fotones de luz, que no pueden tener un momento o posición definitiva al mismo tiempo. Las partículas no son ni partículas ni ondas porque son ambas cosas. Y en cuanto a los quarks, los bosones y ahora los preones y las cuerdas están simplemente por todas partes. Predicciones matemáticas de la física cuántica muestran imprevisibilidad. Puedes tratar de predecir matemáticamente la incertidumbre. Suena extraño, ¿verdad? La predicción matemática de la física cuántica trata de mostrar matemáticamente esta incertidumbre, que en esencia subyace al libre albedrío. Pero nunca podrás predecir con un 100% de exactitud lo que otras personas están pensando, incluso alguien que conozcas muy bien. Este es un precepto ordenado por Dios, en el que está claro que ningún ser humano conoce los pensamientos de otro excepto esa persona y Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11. El clima de mañana, lo que tu amigo va a decir, lo que va a hacer en un momento como la semana que viene, de hecho todos los aspectos de la vida en el futuro, todos siguen el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este nos da 2 opciones, fe o miedo. No sé qué vas a elegir, pero obviamente espero que sea fe. ¿Por qué preocuparse por el mañana? Tu Padre Celestial sabe lo que necesitas. Mateo 6:25-33. Todo es acerca de confiar en que Dios es quien dice ser. El principio de incertidumbre de Heisenberg es una pesadilla para los físicos clásicos y otros que tratan de explicar a Dios y al libre albedrío. Einstein, que nunca pudo reconciliarse con este aspecto aleatorio de la naturaleza, pronunció famosamente Der alte Gulfet nicht, que se traduce, el viejo que es Dios no juega a los dados. Bueno, Dios no está jugando a los dados. Simplemente nos está diciendo que confiemos en Él y dejemos de intentar controlarlo todo, lo cual es un revés para la idea de que el futuro puede ser
pronosticado con precisión. Uno no puede entender la intención de Dios. Salmos 145:3, Eclesiastés 3:1 y Romanos 11:33. Einstein simplemente miró el asunto desde el ángulo equivocado. El ángulo correcto se encuentra en la Escritura. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él dirigirá tus caminos. Proverbios 3, 5, 6. Y el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Proverbios 19, 21. El físico estadounidense Don Lincoln, un innovador investigador de la física de partículas del Laboratorio Nacional de Aceleración Fermi, capta muy sucinta y claramente lo que creo que Dios está haciendo en la ciencia. Podemos movernos con facilidad a través del aire, pero no a través de una pared. El sol transmuta un elemento a otro, bañando nuestro planeta en calor y luz. Las ondas de radio han llevado la voz del hombre a la Tierra desde la superficie de la Luna, mientras que los rayos gamma pueden infligir daños mortales a nuestro ADN. A primera vista, estos fenómenos dispares no tienen nada que ver unos con otros, pero los físicos han descubierto un puñado de principios que se funden en una teoría de sublime simplicidad para explicar todo esto y mucho más. Esta teoría se denomina el modelo estándar de la física de partículas y encapsula las fuerzas electromagnéticas que hacen que una pared se sienta sólida, las fuerzas nucleares que gobiernan la planta de energía del Sol y la familia diversa de ondas luminosas que hacen posible las comunicaciones modernas y amenazan nuestro bienestar. Los planes de Dios. La física cuántica y la neurociencia, si vamos al caso, no proporcionan respuestas definitivas. Son simplemente escalones en el desarrollo de lo que entendemos de nuestro Dios Todopoderoso, otra manera de admirar a Dios. Del mismo modo que las ondas sonoras a través del aire o los grandes aviones metálicos volando en el cielo o la energía nuclear eran inconcebibles antes del descubrimiento de la estructura atómica, así la revelación de una nueva capa de materia o un nuevo circuito cerebral complejo o un camino bioquímico o una mejor comprensión de los genes revelan fenómenos que ni siquiera podemos comenzar a imaginar. Dios nos atrae en emocionante suspenso a este agradable descubrimiento de su creación. Él está tratando de mostrarnos que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa entre nosotros. Efesios 3:20. Permíteme señalar lo obvio. Dios creó todo, y eso incluye la ciencia y la física, y ha revelado las leyes de este mundo material en el que vivimos a lo largo de los siglos para ayudarnos a entenderlo. No estoy siendo materialista, nada de eso. Creo que Dios nos está llevando a través del mundo material al mundo espiritual para llegar a conocerlo más profundamente. ¿Por qué, después de todo, puso alma y espíritu en un cuerpo físico y nos colocó en un mundo físico? La física cuántica se está introduciendo poco a poco en todos los campos, causando confusión entre los científicos, dando un golpe mortal al sueño newtoniano. Todo porque apunta directamente a Dios, el viejo, que tiene el control máximo. Me encanta cuando sus planes encajan. Resumen del capítulo 7. 1. Existe el mundo sensorial de nuestros 5 sentidos. Está el mundo del electromagnetismo y el átomo, y está también el mundo cuántico más profundo. 2. Este mundo cuántico desafía la percepción de los físicos sobre el tiempo lineal, el espacio ordenado y las realidades fijas, y pone de cabeza al mundo cartesiano newtoniano, que ve a los seres humanos como máquinas con partes intercambiables. 3. La física cuántica, que es diferente a la física clásica, es una manera de explicar cómo funcionan las cosas que forman los átomos y de darle sentido a cómo funcionan las cosas más pequeñas de la naturaleza. 4. Quantum significa energía, así que la física cuántica también nos dice cómo funcionan las ondas electromagnéticas,
como las ondas de luz. 5. La mecánica cuántica es el marco matemático utilizado para describir esta energía y cómo funciona. 6. La física cuántica básicamente dice, tu conciencia afecta los comportamientos de las partículas subatómicas. Las partículas se mueven hacia atrás y hacia adelante en el tiempo y aparecen en todos los lugares posibles a la vez. Y el universo está conectado con transferencias de información más rápidas que la luz. 7. En la teoría cuántica se presentan 5 ideas principales. 1. La energía no es un flujo continuo, sino que viene en unidades pequeñas y discretas. 2. Las unidades básicas se comportan como partículas y como ondas. 3. El movimiento de estas partículas es aleatorio. 4. Es físicamente imposible conocer la posición y el impulso de una partícula al mismo tiempo. Y 5. El mundo atómico no es nada como el mundo en que vivimos. 8. La teoría cuántica convierte la concepción científica de los seres humanos de ser meros engranajes en una máquina mecánica gigantesca a ser agentes librepensadores cuyas decisiones conscientes y libres afectan al mundo físico. Esto se llama efecto observador. 9. La interpretación de Copenhague de la teoría cuántica dice que la partícula es lo que tú midas que sea. Eso significa que nuestras percepciones determinan el resultado. Percibimos el mundo a través de los pensamientos, recuerdos que hemos incorporado en nuestros cerebros. 10. El efecto xenón cuántico, EZC, es el esfuerzo repetido que hace que el aprendizaje tenga lugar. 11. La ley del entrelazamiento en la física cuántica establece que la relación es la característica definitoria de todo en el espacio y el tiempo. Debido a la naturaleza generalizada del entrelazamiento de partículas atómicas, la relación es independiente de la distancia y no requiere ningún enlace físico. Todo y todo el mundo está vinculado y todos nos afectamos mutuamente. 12. Las señales del pensamiento parecen moverse más rápido que la velocidad de la luz y en formas que la física clásica no puede explicar. Esto significa que nuestra mente controla la materia y por lo tanto es una fuerza creativa. 13. Los seres humanos son vistos como observadores fuera del sistema que ejercen un efecto que es impredecible. Y no solo los seres humanos son impredecibles. La imprevisibilidad alcanza hasta el nivel de los electrones y los fotones de luz, que no pueden tener un momento o posición definitiva al mismo tiempo. Las partículas no son ni partículas ni ondas porque son ambas cosas. Y en cuanto a los quarks, los bosones y ahora los preones y las cuerdas, están simplemente por todas partes. 14. La naturaleza aleatoria e imprevisible de la física cuántica se llama principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio es una forma en que Dios nos muestra que no controlamos el futuro. Él lo hace. 15. La predicción matemática de la física cuántica trata de mostrar matemáticamente esta incertidumbre, que en esencia subyace al libre albedrío. 16. Creo que Dios nos está llevando a través del mundo material al mundo espiritual para llegar a conocerlo más profundamente, y el concepto cuántico es parte de este viaje. Y ahora viene el capítulo 8, que es la ciencia del pensamiento. Con ese vamos a terminar la primera parte. Y de ahí ya viene la aplicación del método. Maravilloso. Nos vemos en el siguiente capítulo. Libro Enciende tu cerebro, de la doctora Caroline Leaf. Capítulo número 8. La ciencia del pensamiento. Escritura principal. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad, mansedumbre, la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Santiago 1:21. Concepto científico vinculado. Lo que conectes en tu cerebro a través del pensamiento se almacena en tu mente no consciente. La mente no consciente es donde ocurre el 99.9% de nuestra actividad mental. Es el nivel profundo que almacena los pensamientos con las emociones y percepciones e impacta la mente consciente
y lo que decimos y hacemos. Todo es primero un pensamiento. La teoría del procesamiento de la información geodésica es una forma científica de entender esto. El cerebro no es una máquina de entrada y salida. Tú no eres una máquina de entrada y salida. Tú no eres un computador que refleja el mundo exterior. Tu cerebro está diseñado para responder a tu mente. Estás diseñado intrínseca y brillantemente en el sentido de que tu cerebro lleva a cabo la voluntad del espíritu y el alma. Todo comienza en la actividad interna en tu mente. Porque cual es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. El poder de tus pensamientos. En mi investigación he pasado muchos años tratando de entender la ciencia en términos de las verdades escriturales. Investigué, desarrollé y probé una teoría que puede ser descrita básicamente como una que explica la ciencia del pensamiento, o en términos más simples, cómo pensamos y el efecto de nuestros pensamientos en nuestro cerebro, cuerpo y mente. He aplicado esto de muchas maneras con mis pacientes y en mi investigación a lo largo del tiempo. Si te fijas en el gráfico de mi trabajo, la teoría del procesamiento de la información geodésica, en las páginas 134-35, te ayudará a entender esta actividad interna, la ciencia del pensamiento un poco mejor. Antes de explicar esto de una manera sencilla, permíteme decirte por qué estoy haciendo esto. Cuando entiendes el poder de tus pensamientos, que ha sido el énfasis de los primeros 7 capítulos de este libro, realmente comienzas a tener una idea de lo importante que es tomar la responsabilidad de lo que estás pensando. El pensamiento es una poderosa fuerza creativa, tanto una bendición como una maldición, y no debería de tomarse a la ligera. Así que el exponerte a una teoría científica probada, aunque breve en este capítulo, te está dando una prueba tangible, no la única prueba, de que Dios estaba hablando tan en serio con respecto a que atrapáramos nuestros pensamientos y renováramos nuestra mente, que nos dio a la ciencia como estímulo. Thomas More explica esto muy bien en su libro Utopía. La investigación científica de la naturaleza no solo es un proceso de lo más agradable, sino también el mejor medio para agradar al Creador. Él tiene las reacciones normales de un artista. Después de haber puesto el maravilloso sistema del universo en evidencia para que los seres humanos lo vieran, ya que ninguna otra especie es capaz de considerarlo, él debe preferir el tipo de persona que lo examina con cuidado y realmente admira su obra, más que aquella que simplemente lo ignora, y al igual que los animales inferiores, siguen sin estar impresionados por todo el espectáculo asombroso. Verás que hay 3 niveles en el esquema de mi teoría. El primer nivel es el nivel no consciente metacognitivo. El segundo es el nivel consciente cognitivo. Y el tercero, el nivel simbólico de salida. Primer nivel metacognitivo no consciente. El nivel metacognitivo no consciente está en la extrema izquierda. Es donde ocurre el 90 a 99% de la acción en tu mente. Tu pensamiento y la construcción de pensamiento ocurre en este nivel. Este nivel opera a unos 400,000 millones de acciones por segundo y conduce al nivel cognitivo consciente. Funciona 24 horas al día. Nivel cognitivo consciente. El nivel cognitivo consciente en el medio es donde está hasta el 10% de la acción de la mente. Funciona a unas 2,000 acciones por segundo, por lo que es mucho más lento y está controlado por el nivel metacognitivo. El nivel cognitivo, a su vez, impulsa el nivel simbólico de salida, sección final, que es lo que dices y haces, lo que el mundo ve y la salida de tu pensamiento. Este nivel funciona cuando estamos despiertos. Tercer nivel simbólico de acción. El nivel simbólico de salida incorpora los 5 sentidos a través de los cuales te expresas y experimentas el mundo, sirviendo como el contacto entre el mundo externo y el mundo interno de tu mente. Por lo tanto, este modelo también funciona a la inversa, formando un círculo perfecto.
Así que la información viene a través de los 5 sentidos. Así que la información que viene a través de los 5 sentidos es recibida conscientemente por el nivel cognitivo consciente y luego pasa al nivel metacognitivo no consciente, donde si has prestado atención, ya has comenzado a pensar y a elegir, se convierte en un pensamiento físico como resultado de la expresión genética, la fabricación de proteínas. Este pensamiento físico recién construido a su vez afectará tus niveles cognitivos y simbólicos conscientes y así el ciclo continúa. Plan de desintoxicación cerebral de 21 días. Aquello en lo que tú más piensas crecerá, por lo que cuanto más se mueve el ciclo con un pensamiento en particular, más fuerte crece. Esto es, en esencia, el efecto xenón cuántico, EZC, tomando lugar. Lo que he explicado en el capítulo 7, se tarda alrededor de 21 días de este ciclo para que sucedan todos los cambios necesarios de proteínas, a fin de crear una memoria integrada a largo plazo. Es por eso que mi plan de desintoxicación cerebral es de 21 días. No se puede aplicar un pensamiento una vez y pensar que el cambio ha sucedido. Se necesitan trabajos repetidos para que el EZC surta efecto. Cada día algo está sucediendo al pensamiento en su mente no consciente. Así que si te detienes en el día 4 o 5, que es a menudo cuando la gente se rinde, entonces las consecuencias serán que la memoria se desnaturalice, lo que significa que muere y se convierte en energía calorífica. En pocas palabras, te olvidas. Siente el tirón. Es importante señalar que sentimos el tirón de la información sensorial que entra a través del nivel simbólico, pero no tenemos que ir allí. Estos son los acontecimientos y circunstancias del mundo exterior. Los eventos y las circunstancias del mundo exterior también entran en nuestras mentes y cerebros a través de los mundos electromagnéticos y cuánticos, capítulo 7. Recuerda, no podemos controlar los eventos y circunstancias de nuestras vidas, pero podemos controlar nuestras reacciones. No seas reactivo. Toma tiempo para disminuir la velocidad y pensar. Ver capítulo 4, 5 y 6. Nuestros 5 sentidos activan una respuesta emocional casi inmediatamente, pero si no tomamos el tiempo para procesarlos, la emoción no procesada dominará. Es por eso que todas las claves que estoy describiendo en la primera parte de este libro son tan importantes. Ellas te ayudan a lidiar con este tirón. Satanás intenta aprovecharse del tirón de los 5 sentidos a través de este nivel simbólico, y a él le encantaría que respondieras impulsivamente a ellos. Pero tú estás hecho a imagen de Dios, con la mente de Cristo, y Jesús les dijo a sus discípulos que toda autoridad le había sido dada. Mateo 28, 18. Si toda autoridad le fue dada a Jesús, ¿cuánta autoridad tiene Satanás? Ninguna. Cuando realmente dejas que esta verdad penetre en ti, te darás cuenta de que tú controlas tus reacciones, tu pensamiento y tus opciones. ¿Qué mentiras estás creyendo? Es a través de los sentidos que recibimos las mentiras de Satanás, pero, y esto es importante, no tenemos que creerlas. Si las creemos, las procesamos en realidades físicas a través del cognitivo consciente al metacognitivo no consciente, que forman la sustancia de las redes nerviosas sobre las que actuamos. Esto significa que si escuchamos y creemos en las mentiras del enemigo, de hecho elegimos procesarlas en realidades físicas dentro de nuestro cerebro. Al hacerlo, creamos el mal y actuamos de acuerdo con ello. Pero no tenemos que creer las mentiras de Satanás. Nosotros, como seres humanos, creamos mal cuando limitamos estas probabilidades a la realidad. Capítulo 7. Así que el mal no viene de Dios, obviamente. Pero la gente a menudo dice que si Dios lo creó todo, entonces también creó el mal. Dios nos ha dado el poder de crear. Esta fuerza creadora puede llegar a ser buena o mala a través de nuestras elecciones. La investigación actual de la neurociencia y de la física cuántica confirma que nuestros pensamientos cambian nuestro cerebro diariamente. De hecho, la literatura neurológica ha acuñado el término neuroplasticidad autodirigida como una descripción general del principio de que el pensamiento profundo cambia la estructura y la función del cerebro. Esta capacidad plástica del cerebro de cambiar en dirección positiva o negativa, dependiendo de nuestro estado mental, se llama paradoja plástica. La plasticidad positiva produce un comportamiento positivo y la plasticidad negativa
produce comportamientos negativos. El amor y la verdad distorsionados se conectan. Cuando distorsionamos el amor y la verdad, conectamos esta perversión en nuestro cerebro y en cierto sentido provocamos daño cerebral. Esto no es una exageración, porque nuestros cerebros están conectados por amor, no por miedo. Por lo tanto, todos los circuitos neuroquímicos, neurofisiológicos, neurobiológicos, electromagnéticos y cuánticos están preparados para un pensamiento sano, no tóxico. Si nos permitimos aprender el miedo, eso crea caos y estragos en nuestro cerebro. Por ejemplo, un estudio demostró que cuando los pacientes con TOC permanecieron tóxicos, obsesionados y preocupados por un problema, sus cerebros mostraron daños y encendidos incorrectos. El investigador vio una disminución en la actividad en la corteza prefrontal lateral, justo encima de tus sienes, donde los circuitos normalmente habrían generado y mantenido la estrategia. La corteza frontal orbital medial, detrás de tus ojos, se volvió más desequilibrada y ocupada, lo que significó que su capacidad para tomar decisiones se deterioró. Además, la amígdala, entre paréntesis, profunda en el centro de tu cerebro que funciona hacia atrás desde la esquina de tus ojos, cierre de paréntesis, mostró una actividad menos equilibrada, por lo que los pacientes no estaban evaluando la significación emocional correctamente. Toda esta actividad negativa del cerebro cambió positivamente una vez que el investigador puso a los pacientes a través de un programa rígido y dirigido de actividad mental. Si vuelves a ver el gráfico de mi teoría, ver las páginas 134 o 35, la parte inferior debajo de la línea horizontal representa el nivel neurológico que he estado describiendo a lo largo de este libro. En esencia, los primeros 3 niveles describen la actividad mental y el nivel inferior muestra que esta actividad mental indica un cambio en la estructura cerebral. Así que mi teoría, la teoría del procesamiento de la información geodésica, cae dentro del ámbito de la neurociencia cognitiva. En mi teoría demuestro que el cerebro trabaja en pilares neurológicos y múltiples circuitos paralelos, lo que significa que hay mucha interconexión entre las neuronas. En esencia, la teoría del procesamiento de la información geodésica se ocupa de la ciencia del pensamiento. Es una descripción de cómo pensamos, elegimos y construimos pensamientos y el impacto de ello en nuestro cerebro y nuestro comportamiento. Son nuestras elecciones las que hacen algo de la nada. Se trata básicamente de la neurociencia cognitiva en acción, la conexión entre mente-cerebro. Mi plan de desintoxicación cerebral de 21 días enciende tu cerebro, que se basa en mi teoría e investigación. Está diseñado para ayudar a mejorar tu pensamiento, tus elecciones y la subsecuente felicidad y salud. Son nuestras elecciones las que crean universos sanos de pensamiento en nuestro cerebro o convierten la mentira sin poder en un universo de pensamiento tóxico en nuestro cerebro. Este es el increíble poder de Dios que Dios nos ha dado, ser capaces de pensar, elegir y crear la realidad. La automatización y andar en bicicleta. Después de un periodo de pensamientos repetidos acerca de una elección por 2 o 3 ciclos de 21 días, el nuevo pensamiento se mueve hacia el nivel metacognitivo no consciente, donde se convierte en parte de nuestra percepción interna. Este proceso se llama automatización. Un ejemplo simple de automatización es aprender a andar en bicicleta. Inicialmente fue difícil y tambaleaste por todas partes, pero como practicaste con determinación, lo que significa que aplicaste el EZC y te concentraste intensamente en la secuencia de cómo montar una bicicleta, de repente un día estabas montando perfectamente. Parecía como que haber dominado la habilidad de andar en bicicleta significaba que no estabas pensando en el proceso del ciclismo porque ahora montaba la bicicleta automáticamente. Pero en realidad estabas pensando muy no conscientemente. Sé que eso no tiene sentido, así que sigue leyendo. Toda la práctica enfocada, dedicada y repetida que conscientemente pusiste en el proceso de aprendizaje a través del tiempo
creó una red de pensamiento muy fuerte. Una vez que la habilidad fue dominada con la práctica repetida y enfocada, pasó de la mente consciente del nivel cognitivo a la mente no consciente, nivel metacognitivo. Aunque no te dabas conscientemente cuenta del pensamiento de cómo montar una bicicleta, el pensamiento estaba muy vivo y era la fuerza conductora detrás del montar la bicicleta. Así que cada vez que subiste a tu bicicleta, esta memoria todavía estaba en tu no consciente metacognitivo guiando tu paseo en bicicleta. Y mientras conduces tu bicicleta, traes ese pensamiento a tu mente consciente y se vuelve maleable, plástico y cambiable. Y se añaden unas cuantas ramas nuevas mientras vas en bicicleta por ese desafiante sendero montañoso o saltas a velocidad sobre un tronco intentando mantenerte al paso de tu hijo adolescente. Así que cuando te bajas de esa bicicleta, ese pensamiento ciclista se ha enriquecido con la experiencia que acabas de pasar. La automatización es un principio de vida. La automatización se aplica a todo en tu vida, porque todo lo que haces y dices primero es un pensamiento. Esto significa que nada sucede hasta que primero construyes el pensamiento, que es como la raíz de un árbol enterrada bajo el suelo. El pensamiento produce palabras, acciones, comportamientos, etcétera, que pueden compararse con el árbol, las ramas, las hojas, las flores y los frutos que se ven por encima del suelo. Las raíces bajo el suelo son como la mente metacognitiva, no consciente que nutre y sostiene el árbol, manteniéndolo vivo 24 horas al día. La mente metacognitiva no consciente opera y nutre tu mente cognitiva consciente 24 horas al día. La mente metacognitiva no consciente está llena de los pensamientos que has estado construyendo desde que estabas en el útero y forman la base perceptual desde la cual ves la vida. Hasta el 99% de las decisiones que tomas se basan en lo que has construido y automatizado en tu nivel metacognitivo no consciente. Si la mente metacognitiva no consciente de una persona está llena de basura negativa y tóxica, entonces eso es lo que informa sus decisiones diariamente, lo que significa que la persona hablará y actuará a partir de la toxicidad. Esto es metacognitivo a cognitivo a simbólico, según mi teoría. Es obvio que lo contrario de la toxicidad es la salud y que originalmente fuimos diseñados por Dios para salud, porque somos hechos a imagen de Dios. Génesis 1:26. Así que empezamos con salud y nos vamos alejando por las malas decisiones. La mayoría de las veces somos una mezcla de saludable y tóxico. Tú determinas las proporciones de estos dos aspectos para ti. No puedes sentarte, esperar a ser feliz y saludable y tener una gran vida de pensamiento. Tienes que tomar la decisión de hacer que esto suceda. Tienes que elegir deshacerte de los tóxicos y volver a estar alineado con Dios. Puedes ser abrumado por cada pequeño revés en la vida o puedes ser energizado por las posibilidades que trae. Resumen del capítulo 8. 1. La teoría del procesamiento de información geodésica trata de la ciencia del pensamiento. Es una descripción de cómo pensamos, elegimos y construimos pensamientos y el impacto de esto en nuestro cerebro y nuestro comportamiento. 2. En mi teoría del procesamiento de información geodésica, muestro que el cerebro trabaja en pilares neurológicos y múltiples circuitos paralelos, lo que significa que hay mucha interconexión entre las redes del cerebro. 3. Son nuestras elecciones las que hacen algo de la nada. Son nuestras elecciones las que limitan las probabilidades a realidades que definen el estado de nuestra metacognición no consciente, que a su vez informan nuestra cognición consciente y acciones simbólicas. 4. Mi plan de desintoxicación cerebral de 21 días, Enciende tu cerebro, que se basa en mi teoría e investigación, está diseñado para ayudar a mejorar tu pensamiento, tus elecciones, así como también la felicidad y la salud subsecuentes. 5. Son nuestras elecciones las que o bien crean universos de pensamiento sanos en nuestro cerebro o transforman la mentira sin poder en un universo de pensamiento tóxico que es esencialmente malo. Este es el extraordinario poder que Dios nos ha dado, ser capaces de pensar, elegir y crear la realidad. Esta realidad puede ser buena o mala según sean nuestras elecciones. 6.
Después de un periodo de pensamiento repetido acerca de la elección por 2 a 3 ciclos de 21 días, el nuevo pensamiento se mueve hacia el nivel metacognitivo no consciente, donde se convierte en parte de nuestra percepción interna. Este proceso se llama automatización. 7. Todo lo que haces y dices primero es un pensamiento. 8. La mente metacognitiva no consciente está llena de los pensamientos que has estado construyendo desde tu nacimiento y forman la base perceptual desde la cual ves la vida. Ahora, al pasar a la segunda parte de este libro, recuerda las 8 claves de los capítulos 1 al 8 y remítete a ellas frecuentemente para sacar el máximo provecho a la desintoxicación cerebral de 21 días. 1. La mente controla la materia. 2. La elección y tu ventaja múltiple. 3. Lo que eliges cambia tu cerebro. 4. Atrapa esos pensamientos. 5. Entra en el reposo dirigido. 6. Detén el batido de multitarea. 7. Pensamiento, Dios y el cerebro de la física cuántica. 8. La ciencia del pensamiento. Ahora entra en la segunda parte y enciende tu cerebro. Y ahora en la segunda parte viene el plan de desintoxicación cerebral de 21 días. Nos vemos en el capítulo 9 de esta segunda parte.